Bienvenidos a mi canal Mates con Milka. En este video te voy a enseñar qué es un número decimal, las partes de un número decimal y la lectura de números decimales. Empecemos. ¿Qué es un número decimal? Un número decimal es aquel que tiene un punto llamado punto decimal. Los siguientes ejemplos son números decimales porque tienen un punto, que es el punto decimal. Veamos ahora las partes de un número decimal. Un número decimal tiene dos partes que son la parte entera y la parte decimal. La parte entera es la que está situada antes del punto decimal y la parte decimal está situada después del punto decimal. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el número 53.736. Antes del punto, el número que está es 53, por tanto, es la parte entera. Después del punto 736 es la parte decimal. Algo muy importante a la hora de leer números decimales es saber el nombre de las cifras decimales según el lugar que ocupan. Aquí en este cuadro tenemos en amarillo el nombre de las cifras de la parte entera según el lugar que ocupan y en azul el nombre de las cifras de la parte decimal según el lugar que ocupan. En este video nos interesa de manera especial la parte azul, el nombre de las cifras de la parte decimal. Sin embargo, vamos a repasar un poquito el nombre de las cifras de la parte entera. Recuerden que estas cifras se leen de derecha a izquierda, comenzando por la unidad, que es el primer lugar, luego la decena, luego centena, luego unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, y así sucesivamente. Esta línea que está aquí, que separa la parte entera de la decimal, equivale al punto decimal en el número decimal. Las cifras de la parte decimal, sin embargo, se leen de izquierda a derecha, comenzando inmediatamente después del punto decimal. La primera cifra decimal es la décima, la segunda cifra decimal, centésima, tercera, milésima, cuarta, 10 milésima, quinta, 100 milésima, sexta, millonésima, séptima cifra o séptimo lugar, 10 millonésima, octavo lugar, 100 millonésima y noveno lugar, 1000 millonésima, y así sucesivamente. Ya que sabemos el nombre de las cifras de la parte decimal, veamos cómo se leen números decimales. Para leer números decimales, se dice primero la parte entera, seguida de la palabra entero o enteros, y luego se lee la parte decimal diciendo el lugar que ocupa la última cifra decimal. Ojo con esto, muy importante, luego de que leemos el número decimal, siempre tenemos que decir el lugar que ocupa la última cifra decimal. Es decir, si tiene una sola cifra decimal, vamos a decir décimas. Si tiene dos cifras decimales, centésimas. Tres cifras decimales, milésimas, y así sucesivamente. Repetí el cuadrito aquí para que nos ayude a leer estos números decimales. Otro punto importante es que cuando la parte entera es 0, no es necesario leerla. Es suficiente con leer la parte decimal. Veamos los ejemplos. El primer ejemplo se puede leer de manera informal, 6.72. Pero en esta clase nos estamos enfocando en la lectura formal de decimales. Por tanto, leemos esto 6 enteros. Se dice primero la parte entera, seguida de la palabra entero o enteros. 6 enteros, 72 centésimas. 6 enteros, 72 centésimas. ¿Por qué centésimas? Porque tiene dos cifras decimales y el segundo lugar decimal se llama centésima. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 53.8 se lee entonces 53 enteros 8 décimas. 53 enteros 8 décimas. El siguiente ejemplo, 0.811, de manera formal no es necesario leer el 0 porque la parte entera es 0, no es necesario leerla. Entonces decimos que se lee 811
milésimas. 811 milésimas. El siguiente decimal, 45.0023, se lee 45 enteros 23 10 milésimas, porque tiene 4 cifras decimales. La última cifra decimal, que es la cuarta, se llama 10 milésimas. 45 enteros 23 10 milésimas. El último ejemplo, 1.85632, se lee de manera formal un entero 85.632 100 milésimas. Tiene 5 cifras decimales y la quinta cifra decimal se llama 100 milésimas. Un entero 85.632 100 milésimas. Otro aspecto importante de los números decimales es que añadir ceros a la derecha de la parte decimal produce decimales equivalentes. Es decir, si añadimos 0 al final de la parte decimal, no altera el decimal. Es decir, 7.3 es lo mismo que 7.30, lo mismo que 7.300 y lo mismo que 7.3000. Estos decimales son todos equivalentes. Vamos a leerlo. El primer decimal se lee 7 enteros, 3 décimas, que es lo mismo que decir el B, 7 enteros, 30 centésimas, que es lo mismo que decir en el C, 7 enteros, 300 milésimas, que también es lo mismo que decir en el D, 7 enteros, 3010 milésimas. Por último, aquí te dejo unos cuantos ejercicios para que practiques. Cuando termines, pasa por la caja de descripción a ver la respuesta. Espero que este video te haya gustado y que hayas aprendido cómo leer decimales. Si es así, por favor, dale me gusta, comparte con tus amigos, comenta y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en una próxima clase. Paz y salud para todos.